de su cámara para poder verlo. Perfecto, Aquí general. estoy. Ahora sí estamos. Cara a cara, general. Qué gusto verlo a los tiempos, ¿ah? Para mí es un gusto, un saludo afectuoso acá de las montañas hacia el Manso Guayas. Chévere. General, bueno, varios temas que comentar, ¿no? A ver, comencemos. ¿Qué le parece sobre esta consulta que se va a realizar, Dios mediante, el 20 de agosto a propósito del tema de Yasuní? Preocupa, general, porque el petróleo es el principal rubro de ingresos para este país y si en un momento determinado la mayoría de ecuatorianos deciden que ya no se sigue explotando este sector del ITT, entonces, ¿cuáles serán los ingresos para los ecuatorianos? O sea, ¿cuál otra fuente alternativa podría suplir lo que nos genera el petróleo, general? Le agradezco por la pregunta. Realmente este es un tema que hay que asumirlo con muchísima responsabilidad. Yo creo que aquí no hay espacio para el activismo político, para la irresponsabilidad, sino pensar en el Ecuador. Obviamente, todos sabemos que el medio ambiente es fundamental. Yo particularmente soy una persona que me considero muy apegada a la protección al medio ambiente. Pero también tenemos que considerar que en el caso específico del Yasuní ya se empezó la explotación del petróleo. Ya Uh -huh. existen recursos que realmente salen de allá y esos recursos sirven para atender las grandes necesidades que tiene el país. Entonces, de este momento, regresar a cero es prácticamente imposible. Yo creo que inclusive en los anexos que deben de constar para la consulta debe haber unos anexos de que expliquen qué es lo que va a pasar con lo que ya se está explotando, ¿no es cierto? Ayer, revisando un poquito los periódicos antiguos, Uh -huh. les voy a presentar un titular que es de justamente el año 2007. 2007 y exactamente es en el 9 de diciembre del 2007. O sea, estamos Ya. hablando hace 16 años aproximadamente, 16 ¿no es años, sí, cierto? exactamente, sí. Uno de los argumentos que se dice es que es un lugar de donde están los pueblos intangibles, ¿no es Uh -huh. cierto? Y que es para protegerles a ellos. Este titular dice lo siguiente, dice, el Yasuní se desangra. Ya. Es un titular Diario El Comercio. del diario El Comercio y habla justamente de la explotación maderera que se realiza en el Yasuní, Uh -huh. en el área intangible, y dice, el Yasuní se vulnera con el apoyo de las comunidades guaraníes, Wow. ¿no? Aquí está, o sea, O no, sea, dice, participan las con comunidades el guaraní en apoyo de esta. los comunidades guaraníes. Uh -huh. Y dice, y se explota lo que se llama el oro rojo. El oro rojo es el cedro rojo, que se explota, y aquí hay las fotografías de la explotación de la madera, según este, esta noticia. Y dice que los madereros, dice, ellos contactaron que para ingresar a la zona intangible pagaron a las comunidades guaraníes. Cancelamos $400 y al salir dábamos $2 por cada tablón. A veces sacábamos 400 tablones por canoa. Entonces, esto es para poner las cosas en contexto y traer un poquito el pasado, que a veces tendemos a olvidarlo, ¿no Claro es que sí, cierto? así es. Entonces, yo lo que creo es que a la consulta tenemos que ir bien informados, ¿no es cierto? Y yendo bien informados, tomemos la decisión que nosotros sabemos es la más adecuada para el futuro de nuestro país y para el futuro de nuestros hijos. Si este momento tenemos nosotros un lugar del Yasuní que ya está explotado, que ya produce petróleo, ¿qué va a pasar con eso si es que gana la consulta? ¿Vamos a cerrar esos pozos? Claro. ¿Vamos a desmantelar esos campamentos? ¿Cuánto nos va a Uh -huh. costar? Así es. Yo no soy un defensor de, de que se haga una explotación irracional de los recursos naturales, pero veo que hay contradicciones en el debate. Por ejemplo,
los que apoyan la no explotación del Yasuní, algunos de ellos apoyaban las manifestaciones del señor Issa, que estaba en contra del subsidio del no subsidio de los combustibles, o sea, que se siga subsidiando el combustible. Al subsidiar el combustible, se aumenta la capacidad de consumo de la población. Un consumo más caro, perdón, un combustible más caro, hace que la gente cuide un poco más el expendio de ese recurso. Pero un combustible barato, nosotros prácticamente no tomamos cuidado en el desperdicio inclusive. Y eso tiene una repercusión en la explotación petrolera. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces yo creo que en este tema hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Y para concluir, el Yasuní no solamente ha sido deforestado ni intervenido por los petroleros. Hay otros actores también que es importante saber y que la gente tiene que conocer. General, bueno, siempre yo he conocido su espíritu ecologista y no es que me llama la atención su reflexión, más bien me parece muy, le digo, asertiva en el sentido de los tiempos que vivimos en el Ecuador. Obviamente vamos siempre a privilegiar el ambiente, el medio, la naturaleza por sobre lo demás, pero en estos momentos debemos pensar ya en materia también de los humanos, de nosotros. O sea, ¿cómo vamos a sobrevivir o subsistir si en algún momento determinado esa fuente se nos va a cerrar? Y lo que usted dice, claro, es válido. Y en el momento que se cierre, eso va a generar también mucho dinero, porque también esto lleva un proceso tecnológico para el cierre. Ahora, y mi pregunta es general, ¿habría alguna manera de cambiar esta pregunta, redireccionarla o, como usted señaló hace un momento, agregarle más elementos para que haya mucha más información y no solamente sea una simple pregunta general? Sí, yo creo que usted ve que en las consultas normalmente nosotros teníamos la pregunta, pero luego teníamos anexos que se referían al desarrollo de esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en el anexo, por ejemplo, uno de los anexos sería que de ganar, por ejemplo, o que esté usted de acuerdo en que se cierren los campamentos que están en este momento ya explotando el petróleo y que aparentemente, de acuerdo a los entendidos, son 50,000 barriles de petróleo. Así es. ¿Qué va a hacer con eso que tenemos de este momento? O si en el caso de ganar el sí, si es que esos campamentos tienen que seguir produciendo y lo que faltaba de explotar, que no se realice, ¿no es cierto? Yo creo que eso tiene que ser explicado y eso tiene que ser también publicitado para que la gente sepa qué es lo que está votando, porque es un tema muy sensible para ponerle en el voto de todos los ecuatorianos sin estar bien informados, porque después nos va a pasar lo que les pasó a los británicos que votaron por la salida de la Comunidad Europea pensando en que no iba a ganar la salida y de pronto ganó. Y después fueron las grandes sorpresas. Entonces los referendos pueden ser riesgosos porque la gente a veces no está informada y no se da las consecuencias de lo que significa su voto. Entonces un voto informado es muy importante. Un voto bien informado y que vaya en la dirección que deseen, pero que esté informado, claro, que sepan a qué atenerse y que su voto sepan que tiene consecuencias positivas o negativas para el futuro de su país y de sus hijos. Definitivamente, general, votar a conciencia. Continúa la entrevista a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda, general. ¿Cómo le va, Lucho? ¿Qué tal? Ramiro Cepeda le saluda. Mi estimado Ramiro, un gusto saludarle. Estamos aquí a la orden. Placer del mío. Usted cuando fue ministro de Defensa pasó el tema del radar, que hasta la hora se sabe qué pasó ahí. No hay responsables, no hay ningún indicio cierto de que diga qué fue lo que sucedió. Tampoco se lo ha reemplazado. El presidente en alguna cadena dijo que ahora era muy sencillo, que era con drones, con una tablet, con cosas por el estilo. Yo le pregunté eso a un técnico y me dijo que el presidente estaba jugando Atari más o menos, que no entendía lo que era el tema de seguridad. Todo esto, Lucho Hernández,
termina siendo que el gobierno no ha dado pie con bola en el tema de seguridad, que están contaminadas algunas instancias del poder político, del poder legislativo, del poder judicial, pero también del poder militar y policial. Entonces, ¿cómo poner orden a esto en que ya no sabemos quién mismo manda en determinadas partes del país? Como por ejemplo, hay un alcalde que no se puede posesionar o que tiene que trabajar telemáticamente porque lo quisieron matar el día de su posesión. Estamos casi en algunos lugares en una res nullius, tierra de nadie. Sí, sí, estimado Ramiro. En realidad es muy preocupante y en el tema de la seguridad se necesita el control político de las fuerzas de seguridad. Así como usted entra a gobernar y tiene que establecer una política petrolera, no hace que la política petrolera le hagan los de Petroecuador, pues. Ellos le hacen el trabajo, ¿no es cierto? Pero claro, consulta también con ellos la política petrolera, cómo va a ser al final. Igual en el caso de las fuerzas de seguridad. La política de seguridad la da el gobierno, o por supuesto la hace en conjunto con los organismos de seguridad, pero es política del gobierno. En el tema del radar, que lo conozco, yo estaba dos semanas en el oficio, digamos, como ministro, y sucedió lo del radar. Entonces, yo, obviamente, mi deber era investigar y ver qué es lo que había pasado y sancionar a los responsables de haberlo. Entonces, existen estamentos para investigar en las Fuerzas Armadas. En este caso, tenía que investigar la Inspectoría de la Fuerza Aérea. Entonces, con la experiencia que yo tengo y con antecedentes que había tenido yo, por ejemplo, unos 2 años antes en el gobierno anterior al presidente Lasso, encontraron en Manta un camión parqueado con droga durante varios días que tenían la droga dentro de la base aérea. O sea que le estaban cuidando la droga, algunos elementos negativos de esa prestigiosa y gloriosa Fuerza Aérea, a la cual le tengo yo muchísimo respeto por su accionar patriota en el CENEPA y de lo cual yo soy testigo. ¿Qué pasó? A raíz de eso hubo muy pocos sancionados y al final no se supo realmente cuál fue el problema y en dónde estuvo la responsabilidad mayor. Yo con ese antecedente dije, vamos a hacer las cosas diferentes. Y yo ordené que se integre una comisión independiente con acuerdo ministerial para que investigue. Esa comisión independiente era fuera de la Fuerza Aérea para evitar cualquier conflicto de espíritu de cuerpo, algún conflicto de interés. Y fue una comisión integrada por miembros de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas al mando de un almirante. Conclusiones: se determinó que hubo serias fallas en la seguridad del radar. Y en este momento los oficiales, los responsables, se encuentran con los debidos procesos y el tiempo determinará, ojalá que lo más rápido posible, cuáles son los responsables de lo que sucedió. A raíz de eso se determinó, obviamente, había en proceso la compra de un radar, ya había en proceso, pero obviamente los procesos toman tiempo y la compra del radar ahora me parece que es necesaria. Yo creo que suple las necesidades que se tiene para que el control aéreo realmente sea eficiente y yo creo que dentro del fortalecimiento del control para el narcotráfico yo creo que es un buen paso. General Hernández, estamos ya este país cansados, y discúlpeme la frontalidad, pero estamos cansados de los diagnósticos y falta la ejecución. Y dentro de la ejecución estamos cansados de también tener comisiones y comisiones cuyos planteamientos y decisiones o resoluciones no llegan a ninguna parte. Terminamos viendo que, por ejemplo, se destapan ollas de grillos y se vuelven a tapar con un escándalo superior. Y seguimos en un país en que no hay control. Yo ayer entrevistaba al general Paco Moncayo, hoy asesor ad hoc ya del presidente de la República, quien tampoco pudo
tampoco pudo, porque en 40 días no me ven a decir en la carta que es que se va por una cosa, por otra, simplemente porque no pudo, porque no le hacían caso, porque no había mando o porque simplemente este tema ya lo vio insalvable. Esto no es insalvable. Alguien debe de tomar las riendas del país y no puede ser que estemos frente a una elección de un presidente que por más de transición que sea, vengan a dar un discurso que no va acorde con lo que el país necesita. Y el país lo que necesita ahorita es mando, firmeza y orden. Sí, estoy totalmente de acuerdo, estimado Ramiro. Este país, o sea, el país necesita un liderazgo fuerte, liderazgo de valores, de determinación, de una visión clara hacia dónde va y de un cumplimiento de los objetivos sin renunciamiento y con renuncia. Mire, una sociedad depende de a dónde le lleven sus líderes. Y usted ve que en los momentos más difíciles de una sociedad han aparecido líderes que le han sacado adelante y le han sacado del fango a una sociedad. Y para eso se necesita el ejemplo. Y por supuesto, con el ejemplo se consigue el apoyo. Y yo creo que la determinación también es muy importante, porque cuando usted está cumpliendo una misión, existen un sinnúmero de obstáculos. Ahora tenemos, por ejemplo, nosotros las redes sociales. Las redes sociales están ahí, es parte de nuestra vida. Y usted tiene que ver qué es lo que está pasando ahí, pero su destino, el destino de su vida, de su gobierno, de su empresa, no tiene que estar determinado por lo que dicen las redes sociales. Tiene que estar determinado por cuál es su visión, cuál es su objetivo y qué es lo que quiere al final de su trabajo, de su función. Yo creo que eso es muy importante. Mire, estimado Ramírez, yo estaba revisando. Este momento la policía va a tener aproximadamente en este periodo de gobierno unos 20,000 policías más. Sí, es un logro, pero es un logro parcial, hay que decirlo así, porque a esa policía hay que equiparle, a esa policía hay que darle medios, a esa policía hay que darle una infraestructura adecuada, porque lo contrario usted se queda únicamente con una parte del elemento del sistema, se queda con el elemento humano, pero para eso hay que acompañar también el elemento tecnológico. Usted tiene que aumentar el elemento de los medios, ¿no es cierto? Entonces usted puede exhibir cifras. Se logró 20,000 policías más, sí, se logró. Y lo demás, este momento nosotros, en proporción, por cada 100,000 habitantes, tenemos más policías que Colombia y tenemos más policías que Perú. ¿No es cierto? Y eso es un costo alto. Yo creo que tenemos este momento que decir, a ver, está bien, hemos fortalecido la parte humana y la parte que le acompaña a la parte humana a cumplir su misión, la tecnología. En Londres existen lugares donde hay cámaras más que habitantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce un incidente y la capacidad de respuesta es inmediata, porque la policía está conectada con la tecnología. Yo creo que es el momento inclusive de nosotros. Aquí ha pasado eso en las Fuerzas Armadas, históricamente. Nosotros en Fuerzas Armadas tuvimos una misión de Chile que organizó las Fuerzas Armadas, estoy hablando hace unos 50, 60 años. La primera fue en la época de Luis Alfaro. Yo creo que es el momento que nosotros tengamos el asesoramiento de policías que realmente conocen el tema con fuerza, ¿no? Y que saben cómo se maneja una policía. La policía tiene que ser una policía que está para la comunidad y con la comunidad. La policía no tiene que ser en su organización un concepto militar, es diferente. Es por eso que en la misma Constitución se dice que la policía será de carácter civil, es porque tiene que estar con la comunidad. Si yo tengo en mi barrio y en mi barrio yo estoy seguro, yo duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque al lado está la policía, porque hay una cámara que inmediatamente sabe qué es lo que pasa en el barrio y la policía inmediatamente reacciona. Así nosotros tenemos que organizar nuestro territorio, de manera que la gente confíe en su policía. La policía
por identidad propia, es comunitaria. Aquí hemos puesto ese nombre, unidad de policía comunitaria, que es hasta toma tiempo pronunciarlo. En otras partes se llama estación de policía, así como la estación de bomberos, así como la estación de los médicos. Y tenemos que ir esos conceptos, ver si los redefinimos para que realmente la seguridad tenga las consecuencias positivas para la sociedad. Además, es muy importante que a las fuerzas de seguridad se les pida rendición de cuentas, se les pida rendición de cuentas. A ver, ¿qué pasó en esta UPC? ¿Qué le falta a esta UPC? Me falta esto. Tome. Una vez que le he entregado los medios, ahora sí, quiero resultados. Y si no tengo resultados, entonces tengo que tomar acciones sobre ese jefe de la estación de policía, moverle a otro lugar, reemplazarle. Si es que ha hecho un gran trabajo, eso significa que tiene que tener condiciones mejores para poder ascender tal vez antes que sus colegas, etcétera. Tenemos que nosotros, la parte política, tener bien claro cómo va a utilizar a su policía y cómo va a utilizar a sus Fuerzas Armadas. Y hacer la política de seguridad desde la parte de la política. De la política hay expertos en el tema, obviamente trabajando en conjunto con Fuerzas Armadas y con policía para que sea algo que se conozca y que realmente sea posible implementarlo. Insisto, este es un país de mucho diagnóstico. Le paso a Eduardo Mendoza, que ya se integra a la mesa de diálogo. Eduardo, buenos días. Buenos días a todos, el querido Lucho, y a la audiencia. Buenos días, querido Lucho Hernández. Solamente escuchándote, tú dices una gran realidad. Tenemos muchos más policías que a veces que el mismo Perú. No te voy a preguntar, ya te preguntaron del radar, ya te preguntaron del Yasuní, lo que falta, etcétera. Yo solo te preguntaría, como ex ministro de Defensa y conocedor, por haber estado en ese puesto, de todo el entramado que se necesita, digamos, de todo, no saco la palabra entramado, ¿qué es lo que más necesitan las Fuerzas Armadas, las fuerzas de policía, y qué es lo que debe hacer el gobierno para que éstas tengan mejores caminos, para tener mejores resultados y ayudar a la ciudadanía? Quizás esa sea la pregunta en positivo, Lucho Hernández. Muy buenos días, Eduardo, un gusto saludarte. De igual forma, mi hermano. Por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, yo creo que tenemos el elemento humano, yo creo que la tecnología, tenemos que realmente nosotros dar pasos muy agigantados y rápidos para mejorar la tecnología que usa las Fuerzas Armadas y que usa la policía. Yo también creo que en el nivel político tenemos que debatir la necesidad o no de contar con una policía de investigaciones independiente, como es, por ejemplo, en Chile y como es en Colombia. El general Miguel Moncayo indicó que en el gobierno del presidente Moreno se desmontó el sistema de seguridad, dando a entender que en los gobiernos anteriores se manejaba ver el tema de seguridad. Yo creo que, por ejemplo, se dieron pasos importantes. Se centró la necesidad de que la policía esté en la comunidad y que atienda al tema de la seguridad como su tarea principal. Entonces les quitó tareas como el tránsito y la migración, lo cual me parece a mí que fue correcto. La migración sé que está volviendo a ser dirigida por la policía. No sé si es que los elementos que realizan el control en el aeropuerto son de la policía, pero yo creo que esencialmente los recursos de la policía, tanto humanos, tecnológicos y de otros medios, tienen que estar destinados al control de la delincuencia y al control de la seguridad. Entonces, eso yo creo que es muy importante para un gobierno que en el lado político tenga bien claro qué es lo que quiere hacer con la policía y qué es lo que quiere hacer con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el equipamiento de las Fuerzas Armadas. El equipamiento de las Fuerzas Armadas
tiene que estar destinado en una buena medida para el control interno, Por supuesto, sin descuidar las fronteras y la eventualidad de una agresión externa que cada vez es más remota, pero tiene que estar equipado para el control interno y para el apoyo a la policía. Y la policía tiene que estar centrada su tarea fundamental a la seguridad ciudadana y, por supuesto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas a los aspectos más que necesitan la coordinación de las dos fuerzas, por ejemplo, el control de fronteras, el control del narcotráfico, las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo creo que se necesita de un gobernante, de las personas que manejan estos temas, es determinación y que tengan la misión bien clara de lo que tienen que hacer y realmente hacer que las fuerzas de seguridad cumplan a cabalidad lo que determina la política. Eso es lo que yo llamo el control político de las fuerzas de seguridad. Muchas gracias, Lucho Hernández. Muy claro. Mandarte un abrazo. Gracias por responder como siempre a todos y estaremos conversando, mi querido amigo. Gracias, querido general Hernández. Un abrazo. Buen día. Gracias por estar en el Diálogo en I-99. Un abrazo, Eduardo. Un saludo a todos. Ramiro, a todos. Ha sido un gusto escucharles y gracias por la invitación. Estamos a la orden. Perfectamente. Con ello y antes de ir al corte comercial abrimos espacio a las menciones